Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Cuando queremos mantener o aumentar la energía durante la práctica deportiva, ¿qué da más energía? ¿Los carbohidratos o las grasas? Aquí hablando de carbohidratos y de grasas, bueno, la verdad es que la respuesta no es única, sino que depende pues, del tipo de ejercicio físico que vayamos a realizar, de la duración, de la intensidad, es decir, de numerosos factores que influyen en las necesidades de energía más rápida o más sostenida. Y ahí es donde estaría principalmente la diferencia. Si nosotros hacemos caso solamente a lo que nos dicen las leyes de la termodinámica, evidentemente 1 gramo de carbohidratos nos proporcionan 4 kilocalorías, 1 gramo de grasa nos proporcionarían 9 kilocalorías. Pero la diferencia, es decir, con eso diríamos las grasas, ¿no? Proporcionan más energía, pero realmente cuando las vamos a utilizar en nuestro cuerpo, los mecanismos, las rutas metabólicas que los utilizan pueden ser más o menos rápidas, más o menos eficientes. Si yo consumo 1 gramo de carbohidratos, tengo una energía prácticamente instantánea. Si yo consumo 1 gramo de grasas, esa energía tarda un poco más en llegar. Por lo tanto, ahí es donde tendríamos las principales diferencias respecto a la conveniencia de mantener un aporte de carbohidratos o de grasas durante la práctica deportiva. Y pensaréis, no, la grasa no se la va a beber nadie durante como bebida de reposición. No, cierto, realmente cuando hablamos de la utilización de las grasas como fuente de energía durante la práctica deportiva, no estamos hablando de ingestas externas, sino de consumo interno de nuestras reservas de grasa. Y ahí podemos hacer otra comparación. Las reservas que tenemos, el almacén de glucosa es muy pequeño en relación al posible almacenamiento que tenemos de grasa. Si lo comparásemos a nivel de energía guardada, acumulada, que podemos utilizar durante la práctica deportiva, el glucógeno, que sería la forma de almacenamiento de esos carbohidratos, nos podría proporcionar unas 1500 1800, máximo 2000 en personas entrenadas con buenas recargas de glucógeno, calorías, ¿no?, en esa práctica deportiva. Sin embargo, si yo tuviera que tirar de mi grasa corporal, podríamos encontrarnos con 40.000 calorías, es decir, una proporción mucho más alta. Evidentemente, más alta cuanta más grasa tengo acumulada, pero menos rendimiento, porque eso influye también en el peso, en el movimiento y en la composición corporal, con lo cual tenemos que poner ahí un poquito en la balanza qué es lo que nosotros necesitamos. Vamos, por ejemplo, a un deportista que entrena el fitness o un culturista, por ejemplo, que tienen porcentajes de grasa corporal bajísimos. No pueden depender su energía del aporte de las grasas. Primero, porque es lento, no es un aporte rápido, no nos sirve para deportes o movimientos explosivos. Y segundo, porque no tienen apenas reservas. Ese deporte depende del aporte de carbohidratos. Pero es que aporta menos energía, pero mucho más rápida, que en ese momento nos resulta más interesante. Tenemos una ruta metabólica, vamos a decir, preferida por nuestras células, que sería la que utiliza el glucógeno, la ruta glucolítica. En ese caso, la energía depende del aporte continuo
de glucosa y de las reservas de glucógeno. Para ahorrar ese glucógeno, que es más rápido a la hora de aportar energía, se utiliza con más facilidad. Ahorrarlo, como os digo, para, por ejemplo, un sprint final, supone estar manteniendo ese aporte de glucosa de manera continua, bebidas de reposición, geles, por ejemplo, que se utilicen durante el deporte, de manera que en ese último sprint o en ese último apretar para llegar el primero, bueno, pues tenemos los depósitos de glucógeno al máximo y en ese caso tenemos mayor aporte de energía. Esa es una estrategia, por supuesto, perfectamente válida para muchos deportistas, que permite mantener, como os digo, ese aporte de energía de manera constante. Pero tenemos otra ruta metabólica que a las células no les gusta tanto porque no es tan rápida la obtención de energía, pero que permite mantener la energía durante más tiempo. Y sería la ruta oxidativa, que utiliza las grasas como fuente de energía. En este caso se debe entrenar. ¿Por qué? Porque mi cuerpo, si tiene glucosa, no va a utilizar nunca la grasa. Sin embargo, si yo hago que se agote la glucosa y también los depósitos de glucógeno, mi cuerpo va a tener un descenso brusco de la energía, del rendimiento, salvo si está entrenado para utilizar la grasa corporal. Y en ese caso, el aumento de energía es, vamos a decir, rapidísimo. Y sí me aporta más energía y más duradera que el aporte de la glucosa, porque por cada gramo que consumo de grasa estoy obteniendo mayor energía. Esto es una estrategia utilizada sobre todo en deportes de resistencia, en los cuales el aporte de energía debe ser más largo, más constante y por lo tanto se obtienen beneficios a la hora de mejorar el rendimiento deportivo. De ahí la importancia, y por eso se habla de entrenamiento, de conseguir el máximo de flexibilidad metabólica que permita cambiar de una fuente de energía a otra. ¿Por qué? Porque eso sería lo más beneficioso, no depender o de una o de otra, sino que tu cuerpo sea capaz de cambiar de una a otra en función del tipo de ejercicio o de las necesidades. De hecho, una buena estrategia podría ser mantener una intensidad moderada para mantener la energía a partir del consumo de la grasa y mantener esas reservas de glucógeno otra vez para ese sprint final, ya que es más rápido y más eficaz a la hora de obtener energía. Y esta es una estrategia muy utilizada en largas distancias, en las cuales se parte con los buenos depósitos de glucógeno, se establecen esas intensidades, esos ritmos de carrera o de ciclismo, por ejemplo, en natación de largas distancias, para mantener ese glucógeno intacto y de depender durante ese periodo largo de tiempo de la grasa corporal. Además, si se mantiene en cierta medida al final, sobre todo el aporte de glucosa, conseguimos mejorar aún más ese rendimiento final. Por lo tanto, ahí hay evidentemente diferentes estrategias, pero lo ideal, y en esto yo creo que sería prácticamente en cualquier deportista, es mantener una buena flexibilidad metabólica que permita utilizar cualquier tipo de sustrato energético, tanto los carbohidratos como la grasa, en función de las condiciones en las cuales se esté realizando el ejercicio físico. De esa manera se obtiene, como os digo, el máximo rendimiento, sobre todo afectando a esos deportes de larga duración, no tan alta intensidad, porque en esos casos el cuerpo suele tratar de recurrir
a las vías más eficaces, más rápidas para obtener la energía, que sería la vía glucolítica, como os he dicho, que depende del aporte de glucosa y de oxígeno. Así que en ese caso tenemos diferentes estrategias y no podemos decir que uno o el otro, o sea, los carbohidratos o las grasas, nos aporten más energía, porque eso nos obligaría a elegir entre uno de los dos, y mejor si nos quedamos con los dos. Os he dicho al principio que normalmente, evidentemente, las grasas no nos las vamos a beber, pero esta utilización de métodos, ¿no?, de mejorar la resistencia con la flexibilidad metabólica y el aporte de grasas, aunque sean corporales, vamos siempre a ir buscando, de hecho la industria, los suplementos lo busca rapidísimamente, formatos de suplemento que nos aporten cuerpos cetónicos, por ejemplo, o grasas de cadena corta que se digieran muy rápido y que nos ayuden también a ese aporte exógeno de energía a través de las grasas. Y en ese caso podríamos decir que son más eficaces. Podría ser, pero también presentan algunos problemas digestivos y es necesario, como en el caso de los geles ricos en carbohidratos, probarlos también en los entrenamientos, y por lo tanto ahí podríamos buscar diferentes opciones a la hora de suplementar durante el ejercicio físico. Así que entre los carbohidratos y las grasas, como os he dicho antes, yo me quedaría con los dos y con esa flexibilidad metabólica que me permite obtener el máximo rendimiento en mi práctica deportiva. Dependiendo de cuál sea, priorizamos uno o priorizamos el otro. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.